En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Vamos a continuar nuestra meditación sobre los mandamientos de Dios. No mentir, no levantar falso testimonio. Hemos visto en la charlas anteriores que mediante este mandamiento, el octavo, Dios nos prohíbe el falso testimonio, la mentira, la calumnia, la maledicencia y los juicios temerarios. Seguimos un poco profundizando este tema porque es importante no mentir. La mentira es peligrosa. Los mentirosos, en lo concreto, imitan a Satanás. Satanás es mentiroso y padre de la mentira. Dice Cristo en San Juan 8:44. La mentira sí hace daño y hace mucho daño a los que la hacen y hace la vida social humana imposible. La mentira no honra al mentiroso y la gente le pierde confianza aunque diga la verdad. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios 12:22 se dice que los labios mentirosos son abominables ante Dios. Y es que Dios nos ha dado el habla, la palabra, para decir la verdad, es decir, decir lo que es. Y si no fuera pecado mentir, mentiría la generalidad de los hombres, faltaría la seguridad, la confianza. Nadie se fiaría de los otros y no podríamos vivir en sociedad. Por si esto fuera poco, suele ocurrir que el que miente dice luego más mentiras para cubrir las primeras. Y si se acostumbra a mentir fácil, es que cometa otros pecados como el perjurio, el calumnia, el sacrilegio en la confesión. Porque Dios aborrece la mentira y suele castigarla. Salmo 5, versículo 6. Y en la historia sagrada tenemos ejemplos que fueron castigados de una manera ejemplar. Capítulo 5, por ejemplo, de los Hechos de los Apóstoles, como Ananías y Zafira murieron por haber mentido, dice San Pablo, al Espíritu Santo. Entonces, tratemos de ser sinceros, correctos, verdaderos con todos y eduquemos a los hijos, a los niños en esta sabiduría cristiana. La mentira la aborrecen también nuestros prójimos. Al mentiroso le ocurren dos cosas: que pierde la estima en que le tenían los demás. Es un oprobio vergonzoso para el hombre mentir. Se dice en el libro de Eclesiástico 20:26. Es un oprobio vergonzoso para el hombre mentir, ya que no creen ni se fían de él, aunque diga la verdad. Entonces, cuando uno miente, bien, aunque diga la verdad, ya nadie le tiene confianza. Y ustedes saben, este es algo horrible, esto es algo horrible. Hay otra manera de mentir, de morder al prójimo, es quitarle la fama, ¿no? Quitar la fama del prójimo, ahí es realmente peligroso. ¿Por qué? Porque dice el proverbio: más vale el buen nombre, la buena fama, que las muchas riquezas. El proverbio, en el libro de los Proverbios, capítulo 22:1. Más vale el buen nombre, es decir, la buena fama, que las muchas riquezas. ¿Qué vale más, la plata o el oro? El oro vale más. Y bien, la buena fama es el oro de la gente. Pues más que el oro y que las riquezas, por muchas que sean,
vale la buena fama. Uno a quien todos desprecian sufre mucho y no puede estar satisfecho. Y la gente menosprecia al mentiroso, al tramposo. Ahora bien, hablando del séptimo mandamiento, hemos dicho que hay que respetar la propiedad ajena, que es pecado robar, quitar a otros sus bienes. No habrá que respetar su fama, la cual vale mucho más que las riquezas. ¿No será pecado quitar a uno la buena fama? Claro que es pecado, y pecado gravísimo. De ahí el problema de la mentira, de la difamación. Entonces, el que roba los bienes ajenos, el que quita los bienes ajenos, bien peca. El que difama al prójimo, bien peca, le quita un bien mayor que es su buena fama. De dos modos se quita a uno la buena fama: hablando, diciendo mal y pensando mal. Entonces uno puede quitar la buena fama al prójimo de dos maneras: hablando o pensando mal. Y Santiago Apóstol en la Sagrada Escritura, capítulo 4, 11 dice: no habléis mal unos de otros. No habléis mal unos de otros. El que habla mal del prójimo peca. Unas veces uno habla mal diciendo mentiras, es decir, levantando falso testimonio. Esto se llama calumnia. Calumniar al prójimo es decir mentiras acerca de él. Vemos, por ejemplo, en la Sagrada Biblia el caso de la mujer de Potifar, que acusó con mentiras al casto y santo joven José, hijo de Jacob, y lo echó a la cárcel porque él no quiso ir pecar con ella. Y bien, son calumnias. Esas calumnias son pecado mortal cuando se trata de algo grave. También acusaron al hombre honesto Nabot en la Biblia, diciendo que blasfemó, y era mentira, y lo hicieron matar y robaron su viñedo, lo que atrajo después castigo de Dios sobre el rey Acab. Entonces, mentir, decir mentiras acerca del prójimo es calumnia. Atribuir a uno vicios y defectos que no tiene es calumnia también. O darlos por cierto sin estar seguro, o exagerar alguna falta que tenga. Estos son calumnias. En este pecado, como vemos, además de quitar la fama al prójimo, se falta a la verdad y también la caridad. Puede ser pecado leve cuando lo que se atribuye falsamente a otro tiene poca importancia, pero puede llegar a ser un pecado gravísimo, como hemos visto en el caso de José, acusado injustamente por la mujer de Potifar. Y esto es pecado mortal. La Sagrada Escritura llama hijos del diablo a los testigos falsos que acusaron a Nabot, que no quería vender su propiedad. Hay también otro tipo de pecado, pecado de pensar mal del prójimo, de pensar mal del prójimo. Hay el proverbio que dice: quien dice la verdad ni peca ni miente. Es un refrán, es un proverbio. Pero no es cierto siempre, no es cierto este refrán si se toma en mal sentido. Diciendo la verdad, peca el que manifiesta, sin causa suficiente para ello, defectos o faltas ocultas del prójimo. Entonces, el que manifiesta faltas, defectos o pecados ocultos del prójimo, las manifiesta sin causa suficiente, peca. Porque, supongamos, un hombre hace 30 años hizo un pecado mortal. Bien, hizo mal. Esta persona lloró durante años su pecado,
se confesó, se corrigió, mejoró, y bien, frente a Dios este pecado ya no existe. Por lo tanto, no es correcto difamarlo acerca de este pecado que ya fue confesado y perdonado y del cual uno hizo penitencia. Entonces es pecado cuando uno dice estas cosas ocultas del prójimo sin causa suficiente. Aunque uno haya cometido alguna falta, si no es pública, conserva la buena fama. Aún le tienen por bueno, de modo que quien sin causa que lo justifique le quita la fama, peca, grave o levemente, según sea la difamación o la pérdida de la fama. Yo les aconsejo nunca hablar mal del prójimo, punto. Aunque uno sepa cosas, bien debe callarse, salvo si una persona perversa puede contaminar o llevar al pecado otros inocentes. En este caso se habla con confianza de la persona que puede cuidarse de la mala influencia, pero si no, hablar de la gente así no es correcto, no es cristiano. También hay el pecado de la murmuración o detracción, pecado de la murmuración o de detracción. ¿Qué diferencia hay entre detracción, murmuración y calumnia? Como en la calumnia es falso lo que se atribuye al prójimo, siempre es mala, nunca puede permitirse. Entonces, nunca uno puede decir cosas falsas del prójimo, aunque sea supuestamente enemigo. No se puede nunca decir cosas falsas del prójimo. Y bien, cuando la cosa falsa que se dice del prójimo es grave, es pecado mortal, nunca puede permitirse esto. En cambio, en la detracción, como lo que se dice es verdad, puede en ciertos casos descubrirse o manifestarse lo que es verdadero, aunque oculto. En dichos casos deja de ser pecado y no hay detracción. Ahora, ¿cuáles son esos casos? Por ejemplo, cuando se dicen los defectos al papá, a los papás o al superior, para que los corrijan. Por ejemplo, un niño está drogándose, está emborrachándose, está yendo con gente mala, perversa, que luego los vicios, nadie lo sabe, nadie o casi nadie, una persona lo sabe, y bien, esta persona, un tío, un amigo, un hermano, debe decirlo a los papás: mire, esto está pasando. Es verdad lo que dice, y lo dice con buena intención para que corrijan, para que ayuden a esta persona a no hundirse. En este caso, hace obra de caridad. Por ejemplo, uno puede hablar también cuando se manifiestan los defectos, los problemas a otros, para librarlos de un grave peligro. Por ejemplo, José, hijo de Jacob, contó a su padre el pecado que habían cometido sus hermanos. ¿Y por qué? Porque hacían mal, y decía a su padre para que los corrigiera, los ayudara a no seguir pecando. Seguimos meditando sobre no mentir a sus hijos. No habría murmuradores si no hubiese quien escuchase con gusto la murmuración. No habría chismosos si no hubiese gente que escucha los chismes. Así que, si peca el que habla mal del prójimo, peca también quien escucha. Si muestra contento, incita al otro a que murmure, dando muestras de interés, haciéndole preguntas, etc. Entonces peca igual el que murmura, el que chismea, que el que escucha los chismes y las murmuraciones.
No peca en cambio el que desaprueba la murmuración, los chismes, muestra disgusto, lleva la conversación a otra parte, reprende al murmurador, disculpa al ofendido, según los casos. La Sagrada Escritura dice, cerca tus oídos con espinas y no des oídos a la mala lengua. Por ejemplo, cuando las personas solían murmurar, Santo Tomás Moro decía, para cambiar la conversación, pues yo, digan ustedes lo que quieran, digo que ese oficio es muy hermoso. Y así cortaba la murmuración y no los dejaba murmurar. Si al que murmura le oyes con alegre rostro, dasle ocasión que pase adelante, y así no menos pecas oyendo tú que hablando él. Pues así como es un gran mal pegar fuego a una casa, así también lo es estarse calentando a la llama que otro enciende, estando obligado a acudir con agua. Entonces, el que escucha a los murmuradores, a los chismosos, participa de sus pecados y los hace pecar. La lengua, queridos hermanos, es como una espada. La lengua, la mala lengua, es como una espada. Con ella daña al prójimo el murmurador y causa daño al que le escucha. El que chismea, el que murmura hace daño, y el que lo escucha también hace daño. Y se hiere a sí mismo a su propia alma. San Bernardo dice que la lengua del detractor, del murmurador, del chismoso, es como una víbora que envenena a 3 con una sola picadura. Lanza es como una lanza que atraviesa a 3 de un golpe. Es espada de 3 puntas que hiere a 3 con una sola estocada. Entonces, peca el que chismea, el que critica, el que murmura, peca el que escucha, y después esto va a contaminar a otras personas. Aún sin hablar, se puede quitar la fama al prójimo. ¿Es posible eso? Sí es posible. ¿Cómo se puede quitar la fama al prójimo sin hablar? Bien, pensando mal. Pensando mal del prójimo, uno puede quitar la fama. Cuando San Pablo en la isla de Malta fue picado por la serpiente, la gente en su mente decía, seguramente ese es un asesino, escapó al naufragio, ahora Dios no permitió que viviera. San Pablo no era ni asesino ni malvado. Dios permitió que la serpiente lo picara para hacer un milagro y después abrir los corazones a San Pablo para que predicara el Evangelio, ni más ni menos. Entonces, cuidado, uno puede hacer pecados por el pensamiento. Cuando sin motivo ni fundamento juzgamos mal del prójimo, le hacemos perder la estima y buena opinión en que le teníamos. Este pecado se llama juicio temerario. Puede llegar a ser pecado mortal cuando damos por cierto un defecto grave sin fundamento para ello. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas 6:37 dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. En la medida que juzgan, serán juzgados. ¿Quién nos ha constituido a nosotros jueces de nuestro prójimo? ¿A qué nos metemos a juzgar si no vemos el corazón? A veces ni siquiera estamos seguros de los hechos y no sabemos los motivos, ni conocemos las intenciones, las excusas, el arrepentimiento. Por ejemplo, la Magdalena. La Magdalena está llorando delante de los pies de Cristo, mojando sus pies con lágrimas, arrepentiendo sus pecados, y el fariseo, pensando ser justo, dice,
si este fuera profeta, hubiera sabido qué tal esta mujer, qué es esta mujer, pecadora. Y bien, no, estaba ya purificándose. Esto está en San Lucas 7:39. No juzgar sin saber, y aunque sepamos, cuidado, cuidado, cuidado. Claro, tengo los ojos para ver, y si veo algo es negro, no es blanco, pero Dios solo sabe el fondo del problema. San Francisco decía, cuando ven una persona llevar a la horca por sus crímenes, dice, yo no lo juzgo, porque yo, Francisco, sin la ayuda de Dios, hubiera hecho peor que este hombre. No se trata de, no se trata, queridos hermanos, de justificar el mal, pero dejemos el juicio en la mano de Dios. La caridad, dice San Pablo a los Corintios 13:5, dice, la caridad no piensa mal. La caridad no es mal pensada. Queridos hermanos, hemos hablado en el séptimo mandamiento que Dios no perdona al que no perdona, que no se perdona el pecado si no se restituye lo que se ha robado. También, y así para conseguir el perdón de esos pecados contra la falta del prójimo, es preciso devolver la fama que se le quitó. Entonces, el que difamó al prójimo, el que chismeó acerca del prójimo, le quitó su buena fama, y bien, no puede recibir el perdón si no restituye la buena fama. Por ejemplo, una persona acusó de un pecado grave a una persona inocente, le quitó su fama. Y bien, si quiere confesarse, hace bien, pero tiene que decir a las personas o a la persona con quien habló difamando al prójimo que se ha equivocado, que no es verdad lo que dijo. ¿Por qué? Porque como el robar, para recibir el perdón tiene que devolver lo robado, de una manera o de otra tiene que devolverlo, así cuando uno quita la fama del prójimo, tiene que devolver esta buena fama. Además, a veces habrá que reparar el daño que se le siguió por haber perdido la fama. Por ejemplo, perder una colocación, quedarse sin clientela, es pecado, es pecado. En este caso debe uno hablar con el confesor para remediar estos pecados. El que calumnia debe retractarse, desdecirse, decir que se ha equivocado. El detractor no puede desdecirse porque dijo la verdad, pero debe disculpar al ofendido, alabar sus buenas cualidades. De todos modos, es tan difícil recuperar la buena fama. Por eso dice el refrán, palabra de boca, piedra de honda, o palabra y piedra suelta, no tiene vuelta, dado a entender que lo que cuesta evitar los males que causa una palabra dicha de una manera imprudente. ¿De dónde suele provenir la calumnia, la murmuración, el juicio temerario, los chismes? Bien, suelen nacer de las malas pasiones. Por soberbia pensó mal del publicano el fariseo orgulloso. Pero muchas veces nacen estos pecados de ligereza y falta de consideración, de reflexión. Los parlinchines o charlatanes suelen cometerlos con frecuencia. En el mucho hablar no faltará pecado, dice el libro de los Proverbios 10:19. Sirva pues de conclusión la máxima que hemos dicho al inicio: ten tanto cuidado de la boca para hablar como de la bolsa para pagar. Ten tanto cuidado de la boca para hablar como de la bolsa para pagar. Tened cuidado en no dar de más
Así antes de hablar, piensen, hermanos míos, un poco en lo que van a decir, que quien guarda su boca, guarda su alma, dice la Sagrada Biblia, Proverbios 13:3. Quien guarda su boca, guarda su alma. Digamos al Señor como el sacerdote cuando en la misa solemne inciensa el altar: pon, Señor, una guarda a mi boca y una puerta que cierre mis labios. Queridos hermanos, pidamos al Señor que nos ayude a no mentir ni levantar falso testimonio. Hemos dicho que levantar falso testimonio es mentir ante los jueces. Y hemos dicho también que mentir es decir lo contrario de lo que se piensa con intención de engañar. A veces está permitido o no mentir. No, porque la mentira ofende a Dios y deshonra al que la profiere. También entra en el mismo mandamiento octavo la calumnia. Calumnia, dijimos, es acusar al prójimo de faltas que no ha cometido o de defectos que no tiene. Podemos también ofender a Dios en este octavo mandamiento con la murmuración. ¿Por qué? Porque la murmuración es dar a conocer sin necesidad los defectos y faltas del prójimo, que quizás ya se ha corregido, se ha arrepentido. Hay una pregunta interesante. ¿Hay casos en que se puede, sin pecar, descubrir las faltas o defectos del prójimo? A veces es lícito y hasta obligatorio descubrir las faltas o defectos del prójimo a la autoridad competente, cuando el bien público o el bien particular del individuo lo exige, cuando con ello se puede evitar un daño grave y cuando uno presenta a la persona competente, el padre de familia, por ejemplo, o el jefe, que ayude a la persona a corregirse. También hay un pecado bastante grave y peligroso, acabamos de decirlo, es quitar la fama del prójimo. Es como robarle un bien muy importante. Y también es pecado hacer juicios temerarios, es decir, juzgar mal del prójimo sin pruebas suficientes. Esto quería decirles acerca del mandamiento no mentir ni levantar falso testimonio. Queridos hermanos, dice, si alguien no falta en su lengua es perfecto. Cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestros pensamientos. Pidamos al Dios la gracia de ser imitadores de Cristo, que es la verdad. Yo soy el camino, la vida, la verdad. Pidamos a Dios la gracia de guardar nuestra lengua pura, esta lengua que alaba a Dios, que recibe el cuerpo de Cristo, que no sea instrumento de perdición e imitadora de Satanás, que es mentiroso y padre de la mentira. Los que sin derecho y sin deber atacan, calumnian, chismean, hacen muy mal. Cuando uno conoce algo acerca de otros, no debe decirlo, salvo, como dijimos, si hay un peligro de inmoralidad o algo, pero si no, mejor guardar lo que uno sabe para sí mismo y no revelarlo. ¿Por qué? Un día una persona se quejó con un amigo que había revelado su secreto, y el otro contestó: pero si usted no pudo guardar tu secreto, ¿por qué me reprocha a mí de decirlo? Guardar sus secretos es importante también. Pedir a nuestro Señor que nos dé mucha caridad para ni mentir, ni calumniar, ni difamar al prójimo, ni quitarle su fama. Si esto hacemos, evitaremos mucho purgatorio. Que Dios los bendiga con sus familias. En nombre del Padre, del Hijo
del Espíritu Santo. Amén.